secundaria Procesos de Transferencia de Calor. Las integrantes del equipo somos Zulema Sánchez, Ailín Martínez y Paulina Vega, y la materia es impartida por la profesora Lorena Juárez Trujillo. ¿Qué es la convección natural? Es aquella en la que cualquier movimiento del fluido ocurre por medios naturales, como la flotabilidad. En esta usualmente no se puede notar el movimiento del fluido debido a las bajas velocidades que intervienen. Y el coeficiente de transferencia es dependiente de la velocidad. Entre más alta sea, más alto es el coeficiente. Sin embargo, las velocidades del fluido asociadas con la convección natural son bajas, normalmente menores a 1 metro sobre segundo, lo cual es menor a las que se encuentran en convección forzada. La mayoría de equipos de transferencia de calor están diseñados para operar en condiciones de convección natural, ya que en ella no se requiere el uso de algo que mueva el fluido. La convección natural es muy eficaz en el calentamiento de superficies frías en un medio ambiente más caliente, por ejemplo, en el enfriamiento de superficies calientes en un medio ambiente más frío. Como ejemplo, tenemos aquí el diagrama de una bebida fría en una lata. Tenemos también la fuerza de flotabilidad. La fuerza hacia arriba ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido completa o parcialmente en él se llama fuerza de flotabilidad, o de empuje hidrostático o de flotación. La magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. Es decir, tenemos la siguiente ecuación, en donde la fuerza de flotabilidad es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Este es proporcional a la diferencia de densidades, la cual es proporcional a la diferencia de temperatura a presión constante, por lo que entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el fluido adyacente a una superficie caliente y aquel que está lejos de ella, mayor será la fuerza de empuje y más fuertes las corrientes de convección natural. Por esto es que sería más alta la transferencia de calor. La magnitud de la transferencia de calor por convección natural entre una superficie y un fluido está relacionada de manera directa con el gasto de este último. Es decir, entre mayor sea el gasto, más alta será la razón de la transferencia de calor. De la ecuación anterior tenemos que tenemos la densidad promedio del fluido, que es no la del cuerpo, la G, que es la aceleración gravitacional, y V cuerpo, que es el volumen de la parte del cuerpo sumergida en el fluido. A falta de otras fuerzas, la fuerza vertical neta que actúa sobre un cuerpo es la diferencia entre su peso y la fuerza de flotabilidad. Es decir, que al final tenemos que la fuerza neta es igual a la densidad del cuerpo menos la densidad del fluido por G por el volumen del cuerpo. Es importante recordar que un cuerpo sumergido en un fluido experimentará una pérdida de peso de magnitud igual al peso del fluido que se desplaza, y esto es por el principio de Arquímedes. El coeficiente de expansión volumétrica es una medida del cambio en el volumen de una sustancia con la temperatura a presión constante, y aquí tenemos un pequeño diagrama y de igual forma la ecuación. La convección natural en la condición del fluido suficientemente lejos de la superficie caliente o fría se indica por el subíndice infinito para servir como un recordatorio de que es un valor a una distancia en donde no se siente la presencia de esta superficie. En esos casos, el coeficiente de expansión volumétrica se puede expresar de manera aproximada reemplazando las cantidades diferenciales por diferencias como las que se muestran a continuación, en donde tenemos que densidad infinita menos densidad es igual a la densidad por beta por T menos T infinita. Todo esto a presión constante, en donde densidad infinita y temperatura infinita es la temperatura del fluido en reposo lejos de la misma superficie. Y podemos demostrar con facilidad que el coeficiente de expansión volumétrica y de un gas ideal a una temperatura T es equivalente a la inversa de la temperatura, en donde T es la temperatura termodinámica. Y aquí se puede visualizar los perfiles de velocidades y de temperaturas para la convección natural sobre una placa caliente vertical. El espesor de la capa límite aumenta en la dirección del flujo, la velocidad del fluido es cero en el borde exterior de la capa límite de velocidad, así como en la superficie de la placa, ya que el fluido que se encuentra más allá de la capa límite está inmóvil. Por lo tanto, la velocidad del fluido aumenta con la distancia a la superficie, alcanza un máximo y en forma gradual disminuye hasta ser cero. Se puede visualizar todo esto dentro del mismo diagrama. Y tenemos también las fuerzas para elementos con volumen. Del lado izquierdo tenemos un diagrama de cuerpo libre en donde se pueden mostrar las fuerzas que actúan sobre un elemento diferencial de volumen en la capa límite de convección natural sobre una placa plana vertical. Para este volumen de control se usa la segunda ley de Newton, generando así la ecuación de la cantidad de movimiento en la dirección X de forma deseada. Es la siguiente.
Ahora tenemos el número de Grasford. Este es un número adimensional llamado así por Frank Grasford. El número se define como la relación de la fuerza de flotación y la fuerza viscosa que actúan sobre un fluido en la capa límite de la velocidad. Se encuentra la siguiente fórmula, donde G es aceleración gravitacional, beta es el coeficiente de expansión volumétrica, T es la temperatura de la superficie, T infinita es la temperatura del fluido de la superficie lejos de la superficie, LC es la longitud característica y por lo último tenemos la viscosidad cinética del fluido. La convección natural sobre superficies es la transferencia de calor por convección natural, donde depende de la configuración geométrica de esta, así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que interviene. Las correlaciones empíricas sencillas para el número promedio de Nusselt tenemos Nu, que es la convección natural de la forma, donde se presenta la siguiente fórmula, donde RA es el número de Rayleigh, el cual es el producto de los números de Grasford y Pram. Por lo tanto, el número de Rayleigh por el mismo puede considerarse como la razón de las fuerzas de flotación y de las difusividades térmicas y la cantidad de movimiento. Tenemos la fórmula de la transferencia de calor por convección natural de una superficie sólida que está a una temperatura uniforme hacia el fluido circundante y se expresa por la ley de Newton de enfriamiento, donde A es el área de la superficie de la transferencia de calor y H es el coeficiente promedio de la transferencia de calor sobre la superficie. La convección natural también está presente entre los cilindros verticales, en la cual la superficie exterior del cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que los efectos de la curvatura sean despreciables. Para placas inclinadas, cuando la capa límite permanece intacta, la superficie inferior de esta placa caliente o superficie de una fría, el número de Nusselt se puede determinar basándose en las relaciones de la placa vertical, siempre que se reemplace G en la relación del número de Rayleigh por G coseno para el ángulo menor a 60 grados. Para placas horizontales, la razón de transferencia de calor hacia una superficie horizontal o desde una placa caliente, esta depende si la superficie está hacia arriba o hacia abajo. Para que la superficie caliente de un medio ambiente más frío, la fuerza neta actúe hacia arriba, forzando así al fluido calentado a subir. Si la superficie caliente se encuentra hacia arriba, el fluido calentado sube con libertad, induciendo fuentes de corrientes de convección natural, como se muestra en la figura. Para los cilindros horizontales y esferas, la capa límite sobre un cilindro horizontal caliente se empieza a desarrollar en la parte de abajo, aumentando su espesor a lo largo de la circunferencia y formando una columna ascendente en la parte superior. Bueno, ahora resolveremos el problema 9.23 del libro de Sengel y dice lo siguiente. Una sección de 12 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 5 metros de diámetro pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 27 grados Celsius. Si la temperatura y la emisividad de la superficie exterior del tubo son de 73 grados Celsius y 0.8 respectivamente, determine la razón de la pérdida de calor desde el tubo por convección natural y por radiación. En la parte de abajo del texto está un vínculo que lleva a un documento donde se resolvió el ejercicio. Bueno, primero tenemos nuestro diagrama. Menciona que era un tubo horizontal, por lo tanto se observaría como un cilindro inclinado. En el texto decía que el diámetro era igual a 5 metros, pero había un error
es un diámetro igual a 5 centímetros. Siguiente. Bueno, como variables conocidas tenemos la temperatura de la superficie, es de 73 grados Celsius, la temperatura de los alrededores, o sea, T infinito, igual a 27 grados, nuestro diámetro de 5 centímetros es igual a 0.05 metros, la longitud de 12 metros, la emisividad igual a 0.8 y la gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esta gravedad la utilizaremos posteriormente en nuestros cálculos. Como nuestras variables desconocidas tenemos nuestra transferencia de calor por convección natural y la transferencia de calor por radiación. Vamos a iniciar leyendo nuestras propiedades del aire a una atmósfera a la temperatura de la película. La temperatura de la película es básicamente una temperatura promedio entre la superficie y la de infinito. Nuestra temperatura de película es igual a 50 grados Celsius o bien 323 Kelvin. La tabla A15 del apéndice 1 a 50 grados Celsius vamos a necesitar nuestra conductividad, la que va a ser igual a 0.02735 watts sobre metro por Kelvin. Nuestra viscosidad cinemática, que es igual a 1.798 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Y nuestro número de Prandtl, que es igual a 0.7228. Vamos a comenzar calculando nuestro coeficiente de expansión volumétrica, beta, donde recordando la teoría, para los gases ideales es igual a 1 entre la temperatura de la película. La siguiente relación nos da 1 entre 323 Kelvin para homogeneizar las unidades, y esto es igual a 3.095 por 10 a la menos 3. A partir de este coeficiente vamos a encontrar nuestro número de Rayleigh, que recordando lo anterior, en los cilindros inclinados, nuestra longitud característica va a ser igual al diámetro. Sustituimos nuestros valores, que es la gravedad 9.81 por el coeficiente de expansión volumétrica, por la diferencia de temperaturas, por el diámetro al cubo, entre la viscosidad cinemática al cuadrado, por el número de Prandtl, lo que nos da un número de Rayleigh de 3.90 por 10 a la menos 5. Ahora, a partir de las correlaciones de la tabla 9.1 para convección natural en superficies calientes, tenemos nuestro cilindro horizontal, que es lo que refleja nuestro tubo que menciona el problema. Tenemos la condición que el número de Rayleigh para esta relación debe de ser menor o igual a 10 a la 12. Por lo tanto, nuestro coeficiente pues cumple esta condición. Ahora, con la correlación anterior, sustituimos nuestros valores del número de Rayleigh y el número de Prandtl, dándonos un número de Nusselt igual a 11.2253. A partir de este número y despejando de la ecuación, tenemos que nuestro coeficiente de convección va a ser igual a la conductividad entre el diámetro por el número de Nusselt. Obtenemos un coeficiente de transferencia de calor de 6.1402 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Necesitamos el cálculo del área superficial para determinar la pérdida de calor. Nuestra área superficial va a ser pi por el diámetro por la longitud, que es pi por 0.05 metros por 12 metros de longitud, y dándonos un área superficial de 1.8849 metros cuadrados. Sustituimos en nuestra ecuación de transferencia de calor por convección nuestro coeficiente de transferencia, nuestra área superficial, por la diferencia de temperaturas, y nos da una pérdida de calor por convección natural de 532.3884 watts. Ahora, esto resolvería nuestro inciso A. Para nuestro inciso B, utilizaremos nuestro
nuestro número de Stefan, que es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, y nuestra emisividad que nos mencionaban en el problema. Sustituimos los valores 0.8 por 5.67 por 10 a la menos 8 por 1.8849 metro cuadrado por la diferencia de temperaturas elevadas a la cuarta. En este caso sí tenemos que utilizar nuestras temperaturas en Kelvin para tener un buen análisis dimensional, lo que resulta nuestra transferencia de calor por radiación igual a 532.8233 watts. Bueno, estas son nuestras referencias. Básicamente nos basamos en el libro de Sengel de transferencia de calor y masa de la cuarta edición, y se encuentra el enlace del ejercicio donde se resolvió. Muchas gracias.